Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Me puedo imaginar en estos momentos a cada uno de ustedes pidiéndole a Dios constantemente por algo que necesitas. Sé lo mucho que has orado a Dios, sea por tu enfermedad, sea por tu situación económica, sea por cualquier problema familiar, sea por cualquier aflicción, por depresión o por cualquier motivo que estés necesitando algo de parte de Dios. Y es muy probable que todavía es la hora y sientes que Dios no te responde. A veces sentirás que Dios no te escucha. Y todas estas cosas puede ser normal en la vida de todos nosotros. Van a llegar momentos en que pensamos que Dios no está al lado de nosotros, que Dios no nos escucha, que Dios no escucha nuestro clamor y que de pronto hasta ni cumplirá nunca lo que tanto le estamos pidiendo. Por eso Jesús se refería, o más bien se comunicaba con sus discípulos y les decía las cosas claras, porque hasta esos mismos pensamientos o sentimientos que tenemos nosotros o que podemos pensar nosotros hoy, ellos también los sentían, ellos también los tenían. Esas mismas dudas que posiblemente tú tengas hoy, también los discípulos la tenían. Por eso en el libro de Lucas, en el capítulo 18, Jesús empieza a contarle a sus discípulos una parábola. Les habla acerca de una viuda, de la cual había un juez que era injusto, que un juez que no tenía temor a Dios, ni tenía consideración a nadie. Él mismo, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Y durante algún tiempo él se negó. Esta viuda llegaba donde él insistentemente, pidiéndole que le hiciera justicia contra su adversario. Dice que una vez por fin concluyó, una vez se aburrió, como dice uno popularmente. Aunque no tengo temor a Dios, decía este hombre, ni tengo consideración de nadie, le haré justicia a esta viuda para ver si deja de molestarme. Lo que él necesitaba era que esta persona no lo molestara más. Y decía Jesús en esta parábola hacia sus discípulos que si este hombre, siendo injusto, si este juez no teniendo temor a Dios, si este juez siendo un pecador, un impío, tuvo compasión por esta mujer y le hizo justicia, cuánto más Dios hará justicia por nosotros. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Esto fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos, y esta fue la pregunta: ¿cuánto más el Señor no hará justicia con sus escogidos que claman de día y de noche, que oran de día y de noche? Y eso es lo que tienes que hacer tú: orar día y noche, insistentemente en la oración. Pero una cosa en particular que Jesús dice en el primer versículo. En el primer versículo Jesús dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Orar siempre. Orar sin cesar, como dice la palabra de Dios. No basta solamente empezar a orar, ni orar de la manera correcta. Tampoco orar y seguir orando por un tiempo determinado. A pesar de que estemos orando constantemente, a pesar de que nos tomemos, como dice uno, de pronto buscar un esquema de oración donde creamos que estamos orando correctamente. Debemos orar insistentemente, como dice el Señor, pero al mismo tiempo pacientemente, al mismo tiempo tranquilamente, creyendo en que Dios nos escucha,
pero al mismo tiempo hay que callar para escuchar la respuesta de Dios. ¿Por qué no encontramos respuesta en nuestra oración en muchas ocasiones? Porque hablamos y no permitimos que Dios nos hable. No escuchamos la voz de Dios para que nos diga si nos escuchó principalmente y para que nos diga cuándo podremos obtener ese deseo, ese anhelo o esa respuesta a esa petición que tanto le hacemos a Dios. Para obtener la bendición tenemos primeramente que saber cuándo llegará. Ahora, a veces podemos creer que el tiempo de Dios demora mucho, pero hemos hablado que el tiempo de Dios es perfecto y Él tiene un tiempo específico para todo. Es muy probable que digamos nosotros, ¿hasta cuándo voy a estar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, se me va a quitar todo esto que tengo, del cual te estoy clamando todo el tiempo y necesito que me sanes? Y a veces pensamos, ¿por qué será que Dios espera tanto tiempo para poder sanarme? No sabemos por qué. Solamente la respuesta la tiene Él. ¿Y sabes a quién le dará esa respuesta? Te la dará principalmente a ti, que tú eres el que clamas y el que oras, el que está siempre ahí clamándole al Señor, eres tú. Pero al mismo tiempo, cuando callas, cuando haces silencio, en el momento más oportuno de esa oración, podrás escuchar la respuesta de Dios, que te dirá en qué momento Él va a obrar para bendecirte. A veces no solamente oramos por un milagro o por sanación, a veces pedimos solamente, Señor, bendíceme. Señor, que tenga yo la gracia tuya todo el tiempo. Que donde vaya, las puertas se abran porque tú estás conmigo siempre. Y aquí, en esta parábola que Jesús cuenta, había una viuda de la cual le estaba siempre rogando a un juez injusto. Y nosotros estamos rogándole y nosotros estamos orando y nosotros estamos clamando a un juez justo, a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Sí, ese que dice la misma palabra que la que acabamos de leer, donde dice que Él hará justicia con sus escogidos. Sí, tú y yo, que oramos día y noche para encontrar esa bendición que tanto esperamos. No sé cuál es tu petición. Hoy tú tendrás una petición especial que pedirle a Dios. Pero solamente Dios hoy te quiere enseñar y te quiere decir que debes seguir insistiendo. No importa cuánto tiempo pase, no importa si lo que estás viendo es contrario, no importa si lo que estás viendo al frente tuyo te va a desanimar. Es muy probable que te desanime. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, les voy a mostrar esto, les voy a hablar a esta parábola, les voy a contar esta historia para que sepan que deben orar siempre sin desanimarse. Sabemos que es muy probable que tanto orar llega a desanimarnos. Es posible que ya oraste 2 semanas, 3 semanas, un mes y no has encontrado respuesta. Y esto te puede desanimar y te puede hacer ir hacia atrás y dejar tu fe, bajar tu fe al Señor. Pero mira lo que acabamos de decir. Tienes que orar insistentemente, creyendo en que Dios te está escuchando y al mismo tiempo callar tu voz para escuchar la respuesta de Dios. Por eso hoy, Señor, te doy gracias por cada uno de los que escuchan este devocional. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te doy gracias porque sé que hoy estas oraciones, que todas estas personas que escuchan hoy tu palabra, todos los que escuchan este devocional, todo ese clamor que tienen hacia ti, tú lo estás escuchando, Señor. Padre, escúchalos, bendícelos, dales tu respuesta a esas peticiones que tanto han hecho a ti, Señor. Sé que eres un Dios justo, sé que eres un juez justo y eres más justo con los que están contigo, con tus escogidos, con tus hijos, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y ya saben, insiste en la oración, pero sin desanimarte. Bye bye.